Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, pues buenas tardes ya, bienvenidos una vez más este miércoles a nuestra reunión para compartir todas las verdades de la divina voluntad y sobre todo el gozo nuestro de poder, pues ahora sí que adentrarnos en lo que Jesús en estos tiempos de la humanidad quiere, ¿sí? Y que lo hace más feliz que nada. Para poder vivir en su voluntad. Entonces, vamos a iniciar con nuestro acto preventivo, pero este acto preventivo, pues es un acto preventivo muy especial, algo que más o menos yo inventé, pero ustedes pueden en su casa pues hacerlo como quieran, ¿no? ¿Verdad? Es un acto preventivo que va a estar muy enfocado pues a los temas que vamos a traer, todo lo que es la cuaresma, ¿no? Entonces vamos a empezar nosotros en el regazo de luz purísima de nuestra Madre Santísima, aceptando que somos nada, Dios es todo. Oh Madre Santísima, tendido y crucificado en tu regazo de luz, sin oponerme a nada, te pido vestirme con el traje de los dolores de Jesús. Revísteme de la corona de espinas de Jesús. Revísteme de las aguas del torrente Cedrón, pútrido y frío del cuerpo de Jesús. Revísteme de la desnudez del cuerpo de Jesús. Revísteme de los azotes y las llagas del cuerpo de Jesús. Revísteme de los ojos llorosos y obstruidos de Jesús. Revísteme de los labios amargos y la lengua sedienta de Jesús. Revísteme de los oídos insultados y blasfemados de Jesús. Revísteme de los respiros asfixiantes y gimientes de Jesús. Revísteme de los clavos en las manos y pies de Jesús. Revísteme del corazón herido y ardiente de Jesús. Y revísteme de todos los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo de Jesús, para que así mi alma crucificada en tu voluntad sea el crucifijo fiel de Jesús, sea un reflejo fiel de Jesús crucificado para la gloria del Padre Celestial. Amén. Continúa, divina voluntad, orando en mí y después ofrécete a ti misma esta oración como mía para satisfacerte por las oraciones de todos y dar al Padre la gloria que le deberían de dar todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Amén, fiel. Ya encontrándonos pues revestidos totalmente de todos los estigmas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, puesto en nosotros, como dice Jesús, ya estamos revestidos del traje, de ese traje del Rey de Dolores, al igual que Jesús. Entonces, para ello ya vamos a dar inicio al tema de hoy. Nuestro tema es: la cruz de Jesús es mi cruz en la divina voluntad. Este es un tema pues muy extenso, ¿no? Algo extenso. Y yo creo que vale la pena hacerlo en dos partes, porque el resultado final, al final, pues lo que se busca es poder tener bastante claro cuál es el significado de la cruz, no tanto para Jesús, sino para mí, ¿sí? Pero conociendo el significado que tuvo en Jesús, y yo viéndome reflejado en él, en su divina voluntad, automáticamente lo debo tomar para mí, ¿sí? Entonces vamos a profundizar desde la divina voluntad, a escudriñar, digamos así, el gran misterio de la cruz,
¿sí? Entonces, vamos a dar inicio con una pregunta. ¿Qué nos enseña la Iglesia acerca de la cruz? Y aquí me gustaría, bueno, pues que participáramos todos, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado la Iglesia? ¿Quién quiere opinar algo? Pues es el signo, es un signo de la Iglesia Católica. Nos ha enseñado que es el signo por excelencia en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos recordar que la Iglesia nos ha enseñado? Que el Señor Jesús murió por nosotros. Que el Señor Jesús por nuestras culpas, por nuestros pecados. Murió por nuestras culpas y pecados en una cruz, ¿verdad? En una cruz. Pues esa es otra, que es el instrumento a través del cual Jesús nos redimió. Ese instrumento es la cruz, ¿sí? También se puede decir que la cruz es lo que cargamos cuando ya nos identificamos con la iglesia o aceptamos la iglesia, es cargar la cruz de cada día, dice, ¿verdad? Entonces, cargar también nuestros pecados o los pecados de nuestros familiares, amigos, parientes, vecinos, etcétera, ¿no? Cargar la cruz, dice. Sergio, qué atrevido eres, Sergio. ya Sergio la relacionó con él, ¿no? No nada más con Cruz. O sea, ya vamos avanzando bastante bien, vamos por buen camino, como dice Jesús, ¿no? ¿Verdad? Dijo que era que está relacionado con nuestra cruz, nuestra, no nada más la de Jesús. Pues, entonces es muy buena. Vamos, es muy buen acercamiento al tema que estamos tratando, ¿no? ¿Verdad? Así como es uno de los símbolos que más amamos y respetamos los cristianos, también es el símbolo, podría ser más odiado de Satanás. Porque Jesús lo dijo, o sea, a obedecerlo hasta la muerte y una muerte de cruz. Es la victoria, pues, Con respecto al enemigo, la cruz le multiplica el infierno al enemigo, porque es el instrumento a través del cual fuimos rescatados de él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso, pues, es el peor enemigo de Satanás, es la cruz, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Es el símbolo de poder de Dios. Es el símbolo del poder de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo eso nos enseña, y es el signo por excelencia de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Qué curioso, el símbolo por excelencia de la iglesia no es un Jesús glorioso elevándose al cielo. Qué curioso, ¿no? Que podría ser también, ¿no? Sí. No, es la cruz. Es la cruz. Por eso la abraza y la besa. Así es, ¿no? Ok. Entonces, ya viendo lo que la iglesia nos ha enseñado, viene una pregunta: ¿cuál será el verdadero origen de la cruz? Así el origen dentro de la iglesia, obviamente, ¿no? ¿Dónde se originará por primera vez la cruz? Será, pues no viene desde el origen. ¿A cuál origen? ¿De los cristianos? Del origen de los cristianos. Bueno, podría ser una respuesta. ¿Cuál otra podría ser? Pues ahí se mencionaba de que era la forma más, lo más horrible de que podía morir.
la persona que era la peor muerte, morir en la cruz, ya desde antes, ¿no? Que era lo más terrible, como que lo más bajo, pues así. Ajá. Le voy a dar un tip, ¿ok? A ver. Todo lo que refiere a Dios y a su divinidad, todo lo que Dios nos hable, nos revele, todo lo que es revelado por Dios, y lo de la cruz, pues vaya que es revelado por el mismo Dios, por Jesús, ¿no? Tiene un origen divino, ¿ok? Todo, ¿sí? Entonces la cruz, que fue revelada por Jesús, tiene un origen divino. Pero ¿cuál fue exactamente su origen? En el tiempo. Vamos a irnos en el tiempo. Claro, desde toda la eternidad, pues hay un concepto, ¿no? Pero en el tiempo, ¿cuándo tiene el origen la cruz? Cuando el crucificado, que no, Martín. Cuando Jesús es crucificado, por acá está diciendo Alma. ¿Quién más opina otra cosa? Pues en el Génesis, desde que fue la caída. ¿Cómo? Desde la que fue la caída de nuestros primeros padres, como fue en el árbol de la vida. O sea, que no podían probar alimentos. El fruto prohibido, pues, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal vez no sé si desde el árbol, o sea, lo que es el árbol. Desde el Edén, ¿dices tú? Desde el origen de nuestros primeros padres, pero desde la caída de Adán. Exacto, desde la caída de Adán. Ok. ¿Ok? El origen de la cruz tiene, la cruz se origina desde la caída de nuestro padre Adán. ¿Sí? No es desde que Jesús fue crucificado. Ok. Entonces vamos a empezar a partir de ese momento a entender la cruz desde la divina voluntad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué es desde el Adán? Bueno, ya vamos a adentrarnos en el origen de la cruz. Desde siempre, desde toda la eternidad, la Trinidad ya tenían ellos en su mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que iba a haber una creación. Y en esa creación iba a estar hecha en dos grandes partes. La primera parte es la creación de todo el universo, todo lo que existe, tanto físico como material, tanto material como espiritual, ¿sí? Y después la creación del hombre, ¿ok? La cual lleva 6,000 años pasaditos, la creación del hombre, ¿no? Y en la mente de Dios, en el plan de Dios, tenía Él crear un hombre con una voluntad humana y una voluntad divina, ¿sí? La voluntad humana, ¿sí? Haciendo vida humana, ¿verdad? Que estuviera adherida a la voluntad divina, por lo tanto haciendo también una vida divina. Entonces, hombre con voluntad humana y con voluntad divina. Y así fue creado Adán, ¿no? Dice el Génesis que cuando fue creado con las manos de Dios, fue creado del barro de la tierra, primero lo formó, ¿no? Formó la figura, y después le insufló primero, en un primer exhalación, le insufló el alma, y tuvo vida animal con el alma. Y después se insufló a sí mismo, el Creador, y se bilocó la vida del Creador en Adán, y tuvo voluntad y vida divina. ¿Ok? Entonces, eso ocurrió cuando fue creado Adán, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Cuando esa vida, esa voluntad humana y voluntad divina fueron creadas en el alma de Adán, la voluntad humana estuvo fundida en la divina. Entonces, representadas por esas velas verticales, por esos
rectángulos verticales, ¿no? Café es la voluntad humana y el azul la voluntad divina, ¿ok? Entonces, cuando fue creado Adán, la voluntad humana totalmente adherida y alineada a la voluntad divina, ¿sí? Y la voluntad humana obrando con todo lo divino, y aquí lo muestro clarito gráficamente, ¿no? La voluntad humana no desaparece, está café, pero está dentro de ella está todo lo divino. ¿Sí está claro ahí, verdad? ¿Sí? Entonces la voluntad humana obrando con todo lo divino, ¿sí? No obrando con lo humano, no, obrando con todos los atributos y todas las cualidades divinas de Dios. En pocas palabras, Adán obrando como Dios. Está representado, ¿no? Y ese obrar de la voluntad divina, de la voluntad humana con la divina, era la plenitud del sol divino en Adán. ¿Sí? Lo estoy mostrando aquí con estos gráficos, ¿no? Yo creo que hasta aquí hay alguna pregunta. No. ¿Qué sucedía en el Edén? Dice el Génesis que Dios y el hombre se paseaban en el Edén y los dos compartían el mismo amor. Se entretenían los dos, ¿no? Entonces, había un sol divino dentro de Adán, que está representado aquí, pero también en Dios, desde siempre la vida es el sol divino, la vida de Dios, y los dos soles se fundían uno con el otro. Esto era la plenitud. Y este gráfico que estoy mostrando ahí era lo que Dios esperaba para toda la familia humana, no nada más para Adán. Esto debíamos de haber sido nosotros también. La voluntad humana totalmente alineada a la divina. Claro, la barra café es más corta que el azul. Pues claro, la voluntad divina es infinita, es grandísima. Es mucho más que la humana. La humana es menor porque es creada. Y lo creado tiene una finitud, tiene un límite. Por eso yo le puse aquí. Aquí yo puedo haber puesto el azul hasta acá, pero pues tampoco, ¿no? ¿Verdad? Pero lo más grande del azul significa que es infinita, ¿no? ¿Ok? Totalmente alineada. Pero ¿qué sucede cuando, dice Jesús, toda voluntad humana, la voluntad humana de Adán le fue dada a la divina de manera gratuita, sin preguntarle a Adán, pero en algún momento tiene que ser probada, ¿sí? ¿Ok? Y llegó el momento de ser probada a través de Eva. Eva le ofreció el fruto prohibido a Adán. Y ya sabemos la consecuencia, ¿sí? Se le ofrece. ¿Y qué sucede en ese momento cuando Adán no pasa la prueba? Dice Jesús, Adán se le olvidó que yo lo amaba y que él amaba a su creador. Y en ese instante bajó la mirada y la puso en la mujer. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Al pecar Adán, la voluntad humana se le cruzó a la voluntad divina. Y ahí se formó la primera cruz. ¿La primera qué? Cruz. Se le cruza la voluntad humana a la divina. ¿Ok? Wow, ya sabemos cuál es el origen de la cruz. ¿Lo habían pensado así ustedes? No, jamás. No, Martín, está A ver, hablemos de esto. explicadita muy bien. Esto es totalmente revelador y es una gran verdad de la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos, de aquí en adelante, cuando oigamos la cruz, vayámonos a este origen de la cruz. ¿Ok? No nada más a un Jesús crucificado, no. La crucifixión de Jesús es un efecto de esta crucifixión de la divina voluntad. Entonces, la voluntad humana se le cruza a la divina voluntad y forma la cruz a la voluntad divina. Y la estamos formando constantemente. Y la estamos formando mientras no vivamos en la divina voluntad, le estamos formando la cruz a la divina voluntad. Porque a pesar de que estamos aquí, a pesar de que estamos estudiando y meditando los libros de la divina voluntad, o sea, también estamos cruzando ese palo café ahí nosotros, porque no sabemos vivir al 100% en esa voluntad divina. No hay vida plena en el querer divino todavía.
¿verdad? Entonces, es la base de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, por favor, hay que tatuarnos los comidos. Muy bien. Jesús es el órgano sufriente de la divina voluntad. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, Jesús es el órgano sufriente de Dios. ¿Sí? Vamos a ver. La divinidad, la esencia de Dios, que es la divinidad, ¿puede sufrir? Es la pregunta. ¿Puede sufrir? Dios espíritu, ¿puede sufrir? Pues no. No, claro que no. Imagínense ustedes que ahorita somos cuerpo y alma, ¿no? Y cuando nos muramos, pues vamos a ser puro espíritu. El alma queremos pues, irnos al cielo, ¿no? ¿verdad? Imagínense que también el espíritu suframos allá. Pues no, entonces, pues, ¿quién se va a querer ir al cielo? ¿Sí? Entonces, la esencia de Dios, que es espíritu, claro que no puede sufrir. Sin embargo, el hombre le puso la cruz a la divina voluntad y la divina voluntad es espíritu. ¿Ok? Entonces, esa cruz en potencia que la divina voluntad tenía que sufrir, necesitaba a un hombre en la tierra que se prestara a manifestar esa cruz que la divina voluntad tenía. Pero tenía que ser un hombre Dios, no cualquier hombre. Por eso Jesús es el órgano sufriente de la divina voluntad. O sea, es el órgano que sufrió la cruz que el hombre le puso a la divina voluntad. Porque ahora sí un hombre sí es capaz de sufrir. ¿Ok? Dios en divinidad no, pero un hombre sí puede sufrir. ¿Ok? Por lo tanto, ahí está que Jesús es el órgano sufriente de la divinidad, porque Jesús es un verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, es igual a nosotros, menos en el pecado. Igual a nosotros en el sufrir, por supuesto, igual a nosotros en el sufrir. ¿Ok? ¿Hasta aquí va muy bien? De esto que acabamos de decir, que acabamos de explicar más o menos con las palabras de como pude, vamos a ver qué es lo que Jesús dice, ¿verdad? Al rato vamos a tener las lecturas cuando lleguemos a la parte del hombre, ¿ok? Sí. Acerca de la divina voluntad. Dos voluntades opuestas entre sí, una forma la cruz de la otra. Antes de adentrarnos en lo que es la divina voluntad, la cruz que le formó la voluntad humana a la voluntad divina, ¿sí? Pues esta frase es súper fácil de entender. ¿Qué pasa cuando dos personas, no me voy a ir tan lejos, qué pasa cuando marido y mujer no hay concordancia de voluntades? Uno es la cruz del otro, ¿sí o no? Sí. Eso se da en el ámbito humano normal también. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Ay, mi mujer, ay, la mujer, ay, mi marido. Porque uno es la cruz del otro, porque no hay afinidad de voluntades, nada más por eso. Si estuvieras de acuerdo en todo, no hubiera cruz ni en el uno ni en el otro. ¿Estamos de acuerdo? En Dios también sucedió eso. Vamos al 11:66 y le dice Jesús a Luisa. Dice Luisa, estaba pensando en mi pobre estado y cómo aún la cruz se ha alejado de mí. Luisa ya no sufría tanto como antes, Jesús le había quitado el sufrimiento. ¿verdad? Jesús le dice, hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre sí, una forma la cruz de la otra. Gran enseñanza. ¿Sí? Entonces ya sabemos por qué cualquier persona me hace sufrir, porque mi voluntad en ciertas circunstancias no está acorde con la de él.
Así que entre yo, y así es entre yo y las criaturas, o sea, entre Jesús y nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando su voluntad está opuesta a la mía, o sea, cuando la voluntad del hombre desde la caída de Adán se le cruzó a la divina voluntad, yo formo la cruz de ellas y ella es la cruz mía. Aquí ya Jesús está hablando en el sentido contrario también. Bueno, nosotros le formamos la cruz, claro, la cruz a la divina voluntad, desde Adán, ya lo entendimos, ¿no? Pero también aquí Jesús está diciendo que Él está formando la cruz de nosotros. Pues claro, la iglesia me dice, no peques, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Ay, ¿cómo me pide cosas la iglesia? Ay, la iglesia me está tratando de crucificar. Porque los 10 mandamientos no son más que intentos de crucificar mi voluntad. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no nada más Adán crucificó, nosotros estamos crucificando la divina voluntad, también la divina voluntad. Si yo soy católico, si quieres ser católico de verdad, prepárate para tomar la cruz que los mandamientos te van a imponer. Es en el sentido contrario también. ¿Sí me explico? Sí. Sí se ven los dos sentidos. El sentido en que la voluntad humana le puso una cruz a la divina voluntad, ¿sí? Pero también la iglesia, a través de la iglesia nos quieren poner una cruz a nosotros. ¿Ok? Resistir a un pecado, a tener la fuerza y la gracia, es un sufrimiento, no es tan fácil resistir un pecado. Ahí me está formando Jesús su cruz en mí. Toma tu cruz en ese pecado y así como yo lo vencí, ¿no? Así que dice Jesús, yo soy el asta larga de la cruz y ellas son el asta corta. Lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Que cruzándose forman la cruz. Tanto la cruz que le hace la voluntad humana a la divina, como la voluntad divina a la humana, ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando la voluntad del alma se une a la mía, cuando se une, o sea, cuando no le forma la cruz, sino se forme paralela, ¿sí? Adentro de ella, ¿no? Las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas. Lo acabamos de ver en la imagen del medio, ¿sí? Están unidas, la voluntad humana fundida en la divina, metida en la divina, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto la cruz no es más cruz. La cruz ya no es más cruz. ¿Has entendido? Le pregunta Jesús Luis. Además, dice Jesús, y aquí ya una verdad grande, yo santifiqué la cruz, no la cruz a mí. Jesús santificó la cruz, no la cruz a él. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad la que santifica la cruz. ¿Ok? Quiero junto con Jesús tomar la cruz, debo resignar todo lo que la divina voluntad me mande, no importa lo que sea. Sea medio malo, sea muy malo, sea extremadamente malo. Todo lo tengo que tomar como voluntad de Dios, si quiero tomar el camino de la divina voluntad. ¿Ok? No es la cruz la que santifica, es la resignación a la divina voluntad lo que me va a santificar a mí. La resignación de todo lo que disponga la divina voluntad para mí, incluso si dispone que yo me muera. ¿Ok? Todo es voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta de esto? La verdadera cruz es resignarme a todo lo que la divina voluntad me mande en este camino de la divina voluntad. Quedémonos con esa frase. Y pronunciar mi fiat. Antes de empezar, Señor, ¿por qué?
¿por qué yo tengo tanto tiempo de la divina voluntad y me siguen mandando esto? Ahí ya me salí de la divina voluntad. Porque estoy renegando de la cruz que me está mandando. No, Señor. ¿Es tu voluntad? Y ya, lo que sigue. No me voy a clavar en lo que me está pasando. Nada de reflexiones personales. ¿Ok? Ok. Wow. Diferencia entre la cruz de la humanidad de nuestro Señor y la cruz de la divina voluntad. Bueno, aquí Jesús nos va a platicar cuál es la diferencia de la cruz que le dieron los judíos, la que nosotros conocemos, por fuera, ¿no? A la cruz que le dio la divina voluntad por dentro, a Él. Es decir, a la cruz que la divina voluntad tuvo que padecer cuando Adán se salió y la que le hemos dado nosotros también a la divina voluntad. Hay una cruz que la divina voluntad ha padecido, pero también hay una cruz que los judíos le dieron a Jesús. Ambas cruces las absorbió Jesús. ¿Ok? Entonces está la crucifixión en el Gólgota que conocemos, que es la crucifixión física, pero la gran crucifixión infinita que la divina voluntad le infringió a Jesús. Porque acuérdense que la divina voluntad, el hombre al salirse le dio una cruz a la divina voluntad, pero la divina voluntad tenía que sacar ese sufrimiento. ¿En dónde? En la humanidad de Jesús. Y fue infinitamente superior la cruz que la divina voluntad le infringió a Jesús que la cruz de los judíos en el Gólgota. Porque la cruz de los judíos en el Gólgota tuvo un fin, el tiempo que duró la crucifixión más. Y el tiempo que duró, las 3 horas que Jesús duró crucificado, y después ya se terminó. Pero la crucifixión que le hemos dado a la divina voluntad por haberla corrido de nuestra alma desde Adán, esa ha durado una eternidad. ¿Sí está claro eso? Sí. 23:1 dice: después de esto seguía mi dulce Jesús, pero estaba tan afligido y sufriente que daba piedad. Yo he dicho: dime, amor mío, ¿qué tienes? ¿Por qué sufres tanto? Y Jesús ha agregado, dice Luis: hija mía, sufro por el gran dolor de mi voluntad. Fíjese, no dice sufro por los clavos que me han dado los judíos en el Gólgota. No. Sufro por el gran dolor de mi voluntad. Claro, porque como Jesús es el órgano sufriente de la divina voluntad tenía que desahogar toda la pasión que la voluntad humana le dio al salirse Adán de ella, ¿no? ¿Sí? Jesús absorbió toda esa pasión de la divina voluntad. Y en especial, ¿qué pasión fue? Fueron 2 pasiones. La pasión del amor, que la divina voluntad le compartió, le infringió a Jesús, y la pasión del pecado. Ni la pasión del amor ni la del pecado le podían dar los judíos, porque los judíos no saben cuántos actos de desamor hemos hecho a Dios nosotros. ¿Sabían los judíos cuántos actos de desamor hemos hecho a la divinidad? Pues claro que no. Y mucho menos sabían cuántos pecados hemos cometido cada uno de nosotros. Menos. Los judíos no sabían cuántos actos de pecado hemos cometido ante Dios, pero la divinidad sí. Y esos actos de pecado y esos actos de desamor, el hombre tenía que pagar por ellos. Era un decreto divino. En el Génesis dice Jesús, en Génesis dice una sentencia que le da Yahvé a Adán: el día que comas de este fruto prohibido, irremediablemente morirás. Era una sentencia de muerte, y las sentencias de Dios son decretos divinos. No pueden dejar de cumplirse.
¿Ok? Entonces, al salirse, dejó de darle el amor divino que le daba cuando estaba en la divina voluntad y empezó a darle actos de pecado en cada acto a Adán y toda la descendencia de Adán, hasta nosotros, ¿sí? Entonces, esa sentencia de muerte, pues no se ha cumplido, seguimos vivitos y coleando nosotros. ¿Qué pasó con esa sentencia de muerte? Jesús absorbió en él todo esa deuda de muertes por desamor y deuda de muerte por pecados. Las absorbió en él desde que fue concebido en el vientre de la Virgen, no las últimas horas del Gólgota. Ya lo vimos antes, que desde que fue concebido empezó a sufrir las penas que toda la humanidad merecía. O sea, la pasión de la divina voluntad. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto, no? Entonces, mi humanidad sufrió, tuvo su cruz, claro, su cruz en el Gólgota, ya con los judíos, ¿no? Pero su vida fue breve sobre la tierra, o sea, la vida de la cruz de Jesús fue muy breve, ¿no? En cambio, la vida de mi voluntad ha sido muy prolongada en medio de las criaturas. Tiene 6,000 años sufriendo esa cruz, la divina voluntad, desde la salida de Adán. Son ya 6,000 años y durará aún más. Claro, porque muchas almas no van a vivir en la divina voluntad. Y en esas almas le van a seguir dando la pasión a la divina voluntad. En las almas que vivan no, pero en las demás almas sí. De entrada, los primeros 6,000 años todititos fueron pura cruz a la divina voluntad. ¿Por qué? Porque todavía no se daba a conocer los escritos de la divina voluntad. Ahorita que ya empiezan a conocer, empezar a vivir almas que vivan, esas almas van a ser el puntal, van a ser otro Cristo en la tierra. ¿Ok? Y ellas no le van a dar esa cruz a la divina voluntad, pero las demás sí. ¿Sabes tú quién es la cruz continuada de ella? La voluntad humana. Pues claro, ella se le cruzó a la divina, ¿no? ¿Ok? Y cada acto de ella opuesto a la suya, o sea, cruzado a la suya, ¿sí? Y cada acto de la mía que no recibe es una cruz que forma en mi eterno querer. Cada acto es una cruz, cada pensamiento, cada latido, cada respiro, porque no son actos hechos en la divina voluntad. No tiene que ser un acto de pecado, solamente que sea un acto fuera de la voluntad divina, ya es una cruz para la divinidad. Otra gran verdad. Acto hecho fuera de la divina voluntad, sin que sea pecado. No importa que no sea pecado, con el hecho de estar hecho fuera de la divina voluntad, ya es una cruz para la divinidad. Imagínense ustedes cuántas cruces, una por cada acto, tuvo que padecer Jesús. Cada acto de cada criatura es inimaginable. En su interior, tanto que lo hizo sudar sangre en Getsemaní. Por lo tanto, las cruces en él, o sea, en el querer divino, son innumerables, pues claro, ¿no? Si tú observas toda la creación, fíjate nomás, ahora se va a referir a toda la creación. La creación no es lo que nosotros vemos nada más. La creación es la divina voluntad trayéndonos a través de la creación todos sus atributos. Está viva la divina voluntad en toda la creación, trayéndonos todas las cosas creadas. ¿Ok? Por lo tanto, si la divina voluntad está en la creación, trayéndonos el amor de Dios y los atributos de Dios en toda la creación tiene que estar sufriendo las cruces también. No nada más Jesús. La creación tiene múltiples cruces. ¡Wow! Otra gran verdad. Porque la divina voluntad está viva trayéndonos toda la creación.
Eso no lo conocíamos, nada más conocíamos la cruz de Jesús. Pues vayamos abriendo nuestra mente y toda la creación está llena de cruces, ¿eh? ¿Ok? Porque está la divina voluntad oculta en toda la creación, aunque no la vemos a los ojos, pero está oculta a través de la creación. Si observas la creación, la encontrarás toda llena de cruces, formadas por el querer humano, o sea, el querer humano que se le atravesó al divino, ¿no? Mira el sol. El divino querer lleva su luz a las criaturas, o sea, el sol representa a la divina voluntad por excelencia, ¿no? Y nos trae la luz de la divina voluntad a nosotros, el sol. Y ellas toman su luz, pues tomamos la luz del sol, ¿no? Muy campantes, todo el mundo, eso sí, todo el mundo tomamos la luz del sol. Y encantados tomando la luz del sol, ¿no? Y no reconocen a quien les lleva esta luz. Ahí empieza la pasión. Disfrutamos de, vamos a la playa a solearnos, qué rico, pero no reconocemos a la divina voluntad que nos está trayendo esa luz. No nos importa, pues. Y mi querer recibe en el sol tantas cruces por cuantas criaturas no lo reconocen. ¿Cuántas cruces recibirá? Son cuantos no reconocen a la divina voluntad en el sol. ¿Cuántas serán? A ver, respóndanme ustedes. ¿Cuántas cruces de más? Aparte de las de Jesús, estas son aparte, no son nada más las de Jesús, ¿eh? ¿Cuántas recibe la divina voluntad en el sol que no reconozcamos a ella en el sol? ¿Cuántos no conocen estas verdades? ¿Ok? Millones de personas. Millones por cada acto, no por cada persona, por cada acto de persona. Más millones. Más miles de millones, ¿no? ¿Ok? Es más, cada acto puesto de voluntad humana divina era una cruz distinta que el supremo querer perdón, me equivoqué. Y mientras gozan, dice, de esta luz, el sol, te sirven de la misma para ofender a al querer divino que los ilumina. Claro, ya no los cruzamos a la divina voluntad y pecamos. Y eso sí, bajo la luz del sol todavía pecamos, ¿no? No nada más ignoramos a la divina voluntad en el sol. Ojalá nada más fuera eso. Estamos pecando continuamente. Ante la luz del sol pecamos todavía. Oh, cómo es duro y doloroso hacer el bien y no ser reconocido. Esto es para que el corazón se le haga uno así, ¿no? Hacer tanto bien y no ser reconocido. Nadie reconoce a Dios. Ahora vámonos al viento, eso es en el sol, ¿no? El viento está lleno de cruces. Cada ráfaga es un bien que lleva a las criaturas. Estas toman y gozan aquel bien, pero no reconocen a aquel que en el viento las acaricia, las refresca, les purifica el aire. Son caricias de la divina voluntad. Es la frescura de la divina voluntad que llega a mí y que quiere refrescarme, que quiere acariciarme. No es el viento. Rompamos esos velos y descubramos a la divina voluntad y a Dios que quiere envolvernos, que quiere acariciarnos, ¿no? ¿Sí? Que quiere oxigenar nuestros pulmones con el aire. ¿Ok? Por eso se siente clavar clavos de ingratitud y cruces a cada viento que sopla. Porque no reconocemos a la divina voluntad en el viento. El agua, el mar, la tierra están llenos de cruces formadas por el querer humano. ¿Quién no se sirve del agua, del mar y de la tierra? ¿Quién? Todo el mundo. Todos. ¿Sí? No hay nadie que no se haya servido del agua, del mar y de la tierra. Todos, sin embargo, mi querer, que conserva todo y es vida primaria de todas las cosas creadas, no es reconocido.
Reconocemos a Dios en el agua, que nos quita la sed, que nos refresca cuando nos bañamos, ¿no? En el mar no lo reconocemos, en esa vastedad del mar, no reconocemos a la vastedad del mar de Dios que como un Padre grande, inmenso, nos envuelve cuando estamos dentro del mar. O sea, no lo reconocemos. La tierra que nos sostiene, cada paso que damos, ese sostenimiento de un padre que sostiene a un hijo, cada paso que damos, no lo reconocemos. Y solo está en ellas para recibir las cruces de la ingratitud humana. Por eso las cruces de mi querer son sin número y más dolorosas que aquellas de mi humanidad, dice Jesús. Te duelen más las cruces que la divina voluntad recibe a través de la creación a Dios, a Jesús, que las mismas cruces que le dieron los judíos cuando lo crucificaron. Es más, ¿cuántos clavos fueron las cruces que le dieron a Jesús, los judíos? ¿Cuántos fueron? 3. Los judíos le dieron 3 clavos nada más a Jesús. ¿Cuántos? 3 clavos, 2 en las manos y 1 en los pies. O sea, los judíos le dieron más que 3 clavos a Jesús en su humanidad, ¿no? Pero la divinidad, ¿cuántos clavos la voluntad humana le ha dado a la divinidad? Un clavo por cada acto. Y Jesús tuvo que sufrir un clavo por cada acto, un flagelo por cada acto que hacemos fuera de la divina voluntad. Obviamente por cada pecado también, ¿no? Mucho más que a esta no le faltan las almas buenas que han comprendido o sea, dice Jesús, a la humanidad de Jesús no le han faltado las almas buenas que hemos comprendido la crucifixión de Jesús, los dolores, los tormentos. Pues hacemos reparaciones nosotros hacemos muchas reparaciones a Jesús crucificado, ¿verdad? En la iglesia, ¿sí? Hacemos reparación a la cruz de Jesús. Con las 24 horas reparamos a Jesús crucificado. O sea, nos compadecemos por la crucifixión que le dieron a Jesús los judíos. Pues la iglesia se ha compadecido de él, ha hecho horas santas para repararlo durante 2000 años, ¿no? ¿Sí? Y para repararlo por todo lo que sufrió externamente, que conocemos en la iglesia, ¿no? Dice, en cambio, dice Jesús, aquellas de mi fiat divino son cruces que no se conocen. Pues claro, todo lo que acabamos de mencionar ahorita, las cruces del desamor que le dieron a Dios, las cruces del pecado y las cruces que no reconocemos a la divina voluntad de toda la creación, son cruces vivas que la divina voluntad tiene. Y Jesús también tuvo que sufrir, pero no las vimos. En su interior se la dio la divina voluntad. Son cruces que no se conocen, por tanto, estas sin compasión y sin reparación. ¿Cuándo hemos reparado nosotros a las cruces de la divina voluntad en toda la creación? No, nunca. ¿Cuánto hemos reparado a lo que hemos hecho sufrir a la divina voluntad? No tanto a los flagelos de Jesús que conocemos. Nunca. Por eso es tanto el dolor que siente mi querer divino en toda la creación y se hace estallar ahora la tierra. Fíjense, y por eso estalla la tierra con terremotos, ahora el mar con maremotos, ahora el viento en el dolor y el viento con los ciclones, ahora el dolor se descarga, ahora su dolor se descarga con flagelos de destrucción. Es el extremo del dolor de él, del querer divino, y no pudiendo más golpea a aquellos que no lo reconocen. Otra verdad, ya sabemos por qué la naturaleza se descarga contra toda la familia humana. Porque está en acto la pasión en toda la creación, y al no reparar al querer divino, junto con Jesús, al querer divino, a la divina voluntad, se descarga la creación.
Wow, ¿no? ¿Ya habían pensado en eso ustedes? ¿Por qué son tantas con fuego, ¿no? Con los volcanes. Wow, ¿no? Así es, ¿no? Se podría agregar la guerra que estamos viviendo. Las guerras, se podían agregar las guerras, pero eso ya no es un acto de la divina voluntad porque no es un flagelo de la naturaleza, es un flagelo por la voluntad del hombre, la guerra. Sí, consecuencia. Es por la maldad del hombre, ¿no? La guerra. ¿Sí? No es un flagelo directo de la naturaleza, de la creación, ¿no? Porque el hombre no tiene, el hombre es la divina voluntad a través de la naturaleza la que descarga, ¿no? Y ahí sí nadie podemos hacer nada, ¿no? ¿Verdad? Y la maldad humana, la guerra es resultado de una maldad humana, no de un castigo que Dios da a través de la naturaleza. ¿Sí? Es un poco diferente ahí, ¿no? Ok. Los dos son flagelos, pero uno es por la maldad humana, que Dios no lo detiene tampoco, lo deja correr, ¿sí? Dios lo deja correr. Y dice Jesús, dejémoslos que ellos hagan en la maldad, ¿sí? Dejémoslos que se destruyan un rato, yo voy a dejar que la maldad humana fluya y voy a hacer justicia a través de la maldad de ellos mismos. Dios no mete las manos. A través de las guerras hace justicia también Dios. ¿Ok? Pero muchas veces ahí sí la mano de Dios está a través de la naturaleza. ¿Sí se entienden? ¿No? Son dos fuentes diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ahí está esa parte, ¿no? He aquí porque frecuentemente llamo a girar en toda la creación, dice, es para hacer conocer que mi querer, lo que mi querer hace en ella. Entonces, si nosotros sabemos lo que el amor, la divina voluntad tiene para nosotros giramos en la creación, ¿verdad? El dolor y las cruces que recibe de las criaturas a fin de que tú lo reconozcas en cada cosa creada, ¿no? Lo ames, lo adores, lo agradezcas. Señor, te amo en el sol, te adoro en el sol, quiero reparar todo lo que te da en el sol, ¿no? La primera reparadora y consoladora en un querer tan santo, ¿no? Porque solo quien vive en mi voluntad puede penetrar en sus actos y reconocer sus dolores. Y con su misma potencia volverse defensora y consoladora. Fíjate, ahora el alma que vive se va a defender ante la maldad humana, lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Toda la pasión que le dan a la divina voluntad. ¿Sí? Que tantos siglos está aislada y crucificada en medio de la familia humana. 6,000 años aislada y crucificada en la familia humana. Entonces no nada más hay que reparar a Jesús como lo conocemos, sino penetrar y aprender que Él también reparaba en toda la creación y nosotros también hacer lo mismo. Y ahí estamos reparando a esa crucifixión que la voluntad humana hace a la divina voluntad. ¿Ok? Ahí está esa lectura, ¿no? La cruz que le dio la divina voluntad a Jesús es infinitamente más grande que la cruz que le dieron los judíos. Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Sí? O sea, no tenemos idea de la cruz que la propia divinidad le infringió a Jesús para expiar por todo lo que nosotros debíamos de haber sufrido. Y Jesús dijo, no, yo lo quiero sufrir. ¿Ok? Entonces, si el mundo sigue funcionando
y todo sigue aparentemente normal, es porque Jesús ya pagó esa deuda de muertes que debíamos de haber tenido nosotros en cada acto de desamor y de pecado. Jesús los absorbió en él todos, porque en la divina voluntad tú puedes absorber todo en ti, porque la divina voluntad da cuenta que es un eterno presente. Yo con estirar la mano puedo tener todos los pensamientos de todas las criaturas y ponerlos en mi mente y repararlos, porque Jesús hizo lo mismo. ¿Por qué? Una divinidad divina no tiene límite, tú puedes llegar a donde tú quieras, es una máquina del tiempo la divina voluntad. ¿Ok? Entonces, así es. Sí. Te puedo preguntar, ¿y por qué es que no para la descendencia humana? ¿Por qué el Señor como no ha impedido que pague la descendencia humana? Porque cada criatura que existe, pues Claro. ¿Y por qué no para? ¿Por qué no se acaba ya la humanidad? Porque está ante la divinidad Jesús, la Virgen, Luisa y todas las almas que hayan vivido en la divina voluntad intercediendo por toda la familia humana. Por eso no se acaba. ¿Ok? Nada más por eso. ¿Ok? Todos unidos a Jesús haciendo esta labor, haciendo este oficio. Oficio le llama Jesús. ¿Sí? Bueno, pues 16:33. Eh, 16:33:5. Entonces le dice Jesús: tú debes saber, hija mía, que la cruz es más grande, más larga, que la cruz más grande, más larga, que nunca me dejó para mi humanidad fue la divina voluntad, que ya lo acabamos de decir ahorita, ¿no? Es más, cada acto opuesto de voluntad humana era una cruz distinta que su supremo querer imprimía en lo más íntimo de mi humanidad. Si como Jesús fue el órgano sufriente de la divina voluntad, en él se descargó todo lo que debió descargarse en nosotros, pero no, Jesús lo absorbió en él. ¿Ok? Y esto pues ya lo leímos, ¿no? Porque cuando la voluntad humana se mueve en la tierra para obrar, la divina se mueve desde el cielo para encontrarse con el querer humano y hacer de él uno solo con el suyo, para hacer correr torrentes de gracias, de luz y de santidad en aquel acto. Y en el querer humano, no recibiendo el encuentro con el divino, se pone en guerra con su creador y rechaza a las regiones celestiales de bien y de luz. ¿Qué está diciendo aquí? Pues muy sencillo. Cuando nosotros queremos con Dios, nos alineamos a la voluntad divina de Dios, ¿sí? Y nos ponemos en los rayos de la misericordia de Dios. Pero nosotros somos los que nos ponemos, ¿sí? Y cuando nosotros no queremos con Dios, no nos importa Dios y mucho más pecamos, nos los cruzamos en esos actos a la voluntad divina, ¿sí? Y nos ponemos automáticamente en los rayos de la justicia. Pero nosotros somos los que nos ponemos automáticamente. Los rayos de la misericordia de Dios están continuamente expandiéndose. Nosotros somos los que nos ponemos en uno y en otro cuando queremos con Dios y cuando no queremos con Dios. ¿Ok? ¿Sí? Aguanta, ya vimos ahorita ese rayo, ese sol, ¿no? Ahí hay rayos de justicia, hay rayos de misericordia, hay rayos de bondad, hay rayos de todo, ¿no? Entonces, dependiendo del estado de nuestra alma, se alinea a unos rayos o a otros rayos. Es todo lo que está explicando aquí, ¿no? Entonces,
Esto es en cuanto a Jesús. Hemos hablado de Jesús, de la pasión de Jesús, que la Biblia un tal infringió, le infligió a él porque la voluntad humana se le cruzó, ¿no? ¿Okay? Y también la pasión que le dieron los judíos cuando lo crucificaron, que esa fue otra pasión distinta a la de la divina voluntad. Pero a fin de cuentas fue una pasión en el cuerpo de Jesús. Pero sufrió más en su interior que en el cuerpo, ¿eh? Dice Jesús, lo que sufrí por fuera de los judíos no fue más que una simple y llana representación de lo que realmente me hizo sufrir mi voluntad en mi interior. Imagínense ustedes. ¿Ok? ¿A qué debe aspirar un católico en la iglesia? ¿A qué debemos aspirar dentro de la iglesia? Que dice a la santidad. Exactamente, a la santidad. El católico que está en la iglesia, va a misa y todo lo que tú quieras, y no está pensando en ser santo, está perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero ya vamos más allá, no a cualquier santidad. Ya conociendo esto, debemos aspirar a la santidad divina, a la santidad del Padre. Sean santos como mi Padre Celestial es santo, dice Jesús. Entonces, aspirar a la santidad divina del Padre. ¿Ok? Bueno, pues entonces les tengo una noticia. No hay santidad sin cruz. Ninguna virtud se adquiere sin la unión con las penas. Es un enunciado tajante de Jesús. ¿Ok? No hay alma agradable a Dios sin el sufrimiento de la cruz. Ese es otro enunciado. ¿Quiero agradar a Jesús? Prepárate para tomar tu cruz. ¿Ok? ¿Quiero vivir la divina voluntad? Por supuesto. El alma que vive en la divina voluntad, dice Jesús, es el alma víctima por excelencia a los ojos de Dios. Por excelencia. No hay alma que la supere. Ese es otro tema, pero así lo dice Jesús. Ok, entonces, habiendo escuchado esto, si en el Edén la voluntad humana se le cruzó a la voluntad divina, dándole la pasión a Jesús, ¿sí? Que ya lo vimos desde que empezamos. ¿Qué debe suceder ahora para que el hombre regrese al estado original del Adán inocente? ¿Qué debe de suceder? Aquí está una gran pregunta. ¿Qué debe de suceder? ¿Cómo, mamá? ¿Qué debe de suceder? ¿Pero para qué? Para que el hombre regrese al estado original del Adán inocente. Si la voluntad humana se le cruzó a la divina voluntad, dándole la pasión a la divina voluntad en Jesús, ¿verdad? ¿Qué debe de suceder para que el hombre regrese ahora al estado del Adán inocente antes de pecar? Claro, antes de pecar, ¿no? Dejar esa voluntad humana y disponernos de la voluntad divina. Exactamente. Y dicho en términos de cruz, ¿cómo lo podemos decir en términos de cruz? Quitar Que la voluntad divina se le cruce a la voluntad humana, al revés ahora. al revés. ¿Sí? Que la voluntad divina sea la cruz de la voluntad humana. Es al revés. Por eso estoy poniendo aquí en el lado izquierdo una cruz humana, una cruz café encima de la divina, dominándola, ¿sí? Ahora al revés, aquí veo a la cruz larga, el bastión largo, que es la azul, formándole la cruz a la voluntad humana. La voluntad divina por delante. Formándole la cruz a la voluntad humana. La divina voluntad va a ser nuestra cruz
desde aquí hasta que nos muramos si queremos vivir la divina voluntad. ¿Ok? Y todo lo que la voluntad divina disponga para nosotros tiene que ser deseado por nosotros. ¿Sí? Esto ya se decía, se vislumbraba un poquito desde el Evangelio. Vamos a escucharlo. ¿Andas por ahí, Berito? Sí, Martín. ¿Podrías, por favor, proclamarla, la palabra? Sí, claro que sí. Es la lectura del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice, bueno, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pégate un poquito más, Lito. Pégate un poquito más. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra de Dios. Te alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Alabamos. ¿Hay otra? La de Filipenses. Sí, Ok. por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está diciendo Jesús que los que rechacemos la cruz no somos indiferentes ante Dios, somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y San Pablo, pues diciendo que el Evangelio, perdón, hay que tomar la cruz para seguir a Jesús, ¿verdad? Ahora, quiero vivir en plenitud. La finalidad para la que fui creado es ser otro Adán en la tierra. Ok, el que quiera venir en pos de mí, que tome la cruz que mi voluntad le va a atravesar a su voluntad humana. Que mi divina voluntad le va a atravesar a su voluntad humana continuamente, en cada acto. No nada más cuando vaya a la iglesia, ¿eh? No nada más cuando rece un rosario, no nada más cuando sea Semana Santa, no. Continuamente en cada acto. Es un martirio continuo de atención. Que la divina voluntad tenga vida en todos mis actos. La cruz es instrumento para encontrar a Jesús. Ya lo acabamos de ver ahorita, ¿no? ¿Eh? Hija mía, dice Jesús, quise ser crucificado y levantado en la cruz para hacer que las almas, según me quieran, encuentren. O sea, Jesús quiso ser crucificado y levantado para que estar a la vista de toda la familia humana. Aquí estoy arriba, ni modo que no me puedan ver. ¿Sí? ¿Ok? Así que uno me quiere como maestro, dice Jesús. Ver qué hermoso está esto. Pero siente la necesidad de ser enseñado. ¿Sí? Yo me abajo a enseñarle tantas cosas pequeñas, tanto las cosas pequeñas como las más altas y sublimes, para hacerlo el más docto, ¿no? Es un Jesús como maestro en la cruz. Acuérdense, la cruz nos va a enseñar a un Jesús como maestro, la cruz. No un Jesús caminando por Galilea ni elevándose al cielo, en la cruz. ¿Ok? Otro gime abandonado. ¿Cuántas personas no están abandonadas, ¿no? Por otros, ¿no? En el olvido. Quisiera encontrar a un padre, dice esa persona, y viene a los pies de mi cruz. Yo me hago padre dándole habitación en mis llagas. Fíjense, ¿cómo se hace padre? Le da habitación en sus llagas.
por bebida mi sangre, y por alimento mis carnes, y por herencia mi mismo reino. Aquí es un Jesús en la cruz como padre, dándole pues lo que le da un padre a su hijo en su casa, le da techo, le da cobija, le da comida, le da bebida, le da y le deja una herencia, ¿no? Aquí tenemos a un Jesús como padre. El otro está enfermo, ahora cuando estamos enfermos, y me encuentra como médico. Jesús crucificado como médico. No solo lo curo, sino que le doy los remedios seguros para no caer más en las enfermedades. ¿Cuántos remedios tenemos en la iglesia? Todos los sacramentos son medios de sanación, los sacramentos. La iglesia es el hospital más grande y más antiguo que ha habido en la faz de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es el hospital más grande porque estamos caídos desde Adán y acudimos a las medicinas, ¿sí? A los medios, que son los sacramentos, para no caer muertos. Porque sin esos medios estaríamos perdidos, ya no tendríamos remedio ni para salvarnos tan siquiera. ¿Sí? El otro está oprimido, alguien que está oprimido, despreciado. A los pies de mi cruz encuentra su defensor. Hasta cambiarle las calumnias en los desprecios en honores divinos. Fíjense lo que es capaz de hacer la cruz en la criatura. Los desprecios y desprecios se transforman en honores, y no honores humanos, honores divinos. Así que de todo lo demás, y así que quien me quiere juez, me encuentra como juez. O sea, yo no quiero nada de Dios, muy bien, te tengo una noticia, si no quieres nada de Dios, te lo vas a encontrar como juez, aunque no quieras nada con Él. Porque nadie escapa de la divina voluntad, nadie. Te la vas a encontrar como juez siempre, y flagelándote y castigándote siempre. Pero por amor, no por desprecio, para ver si en uno de esos sufrimientos regresas a Dios. ¿Quién como amigo? ¿Quién como esposo? ¿Quién como abogado? ¿Quién como sacerdote? Así me encuentran. Pero quise ser clavado de manos y pies para no oponerme a nada de lo que quieren, para hacerme como quieran. Pero hay de quien, viendo que yo no puedo moverme ni siquiera un dedo, viendo que Dios no se puede mover, Jesús, ni un dedo, se atreven a ofenderme. Hay un canto que se me hace a mí, híjole, Jesús, ya no estés enojado. Hay un canto en Semana Santa, ¿no? Jesús, ya no estés siempre enojado, Jesús, no estés siempre enojado con otros. Y luego dice uno, no es posible ese canto, es una afrenta, Jesús, ese canto. Ve la cruz, aquí está Jesús, yo no podía ni moverme. Dime por favor, ¿en qué parte de esa cruz le ves cara de enojado a Jesús? O sea, ese canto es una afrenta, por no decir lo peor, ¿no? ¿Ok? Es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, ¿sí? Aquí viene una parte triste. Señor, le dice Jesús a Luisa, ¿quiénes son los que más te ofenden? Y el agregado, aquellos que más me hacen sufrir son los religiosos, los cuales viviendo en mi humanidad me atormentan y laceran mis carnes en mi misma humanidad. Mientras que quien vive fuera de mi humanidad me lacera de lejos nada más.
Claro, los sacerdotes se vuelven otro Jesús cuando consagran, cuando practican un sacramento. ¿Cuántos pecados no traerá ese sacerdote a pesar de que Jesús se transforma en ellos? Nada más meditemos eso, ¿ok? Jesús, claro que ahí está Jesús el sacerdote, pero ¿cómo está? ¿Estará un Jesús complaciente el sacerdote? ¿Estará un Jesús crucificado en ese sacerdote? ¿Estará un Jesús agonizante a punto de morir en ese sacerdote? Solo nos resta decir, Señor, en tu voluntad y fundido en ella, queremos tomar todos los pensamientos, todos los deseos, todos los actos que te hacen penar de tus elegidos sacerdotes, y queremos hacer el acto contrario de cada uno de ellos, así como tú lo hiciste, mamá Luisa y mamá María. Queremos darte la gloria y el amor en cada pensamiento, en cada acto de sacerdote, en cada acto de consagración, en cada acto que te toca en esa hostia, en cada acto que te toma. Queremos tomar todas las lenguas y poner tu lengua para así repararte en tu voluntad y con tus mismas reparaciones. Todos los actos sacerdotales que hace cada consagrado tuyo, y así pueda para ellos tener más luz, tengan más luz para que caigan en razón de lo que están ocasionándote, ¿verdad? Y que pueda ser un inicio de un camino hacia tu voluntad de ellos. Así sea, Señor. Con esta... Amén. Con esta lectura vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a continuar en el próximo miércoles con las cruces que Jesús nos tiene listas a cada uno de nosotros. ¿No le gustaría a usted saber qué cruces nos tiene listas Jesús? ¿Ok? Vamos a verlo y vamos a profundizar en eso. Acuérdense, el conocimiento es el precursor para vivir la divina voluntad. Necesitamos conocer en plenitud cómo se vive en la divina voluntad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tomar de Jesús en la divina voluntad? Hasta transformarnos en plenitud por cuanto a criatura es posible en otro Jesús. ¿Ok? Bueno, pues es todo por hoy. No sé si tengan ustedes algún comentario final que quieran agregar. ¿Qué les pareció esta reunión? ¿Difícil, enredosa? Pues muy clara, aprende uno más cosas. Está difícil, ¿eh? Fue muy claro, Martín, tu explicación, sinceramente. Abre más nuestro entendimiento, o sea. Se entendió el origen de la cruz, y el origen de la cruz fue un origen divino, el de la cruz, ¿sí? En Adán, y 4000 años después se materializó físicamente en Jesús, 4000 años después. ¿Ok? Yo pienso que no está difícil o no es difícil los conceptos, sino que profundiza en algunos conceptos que tenemos, en mi caso, ¿no? De la misma iglesia, del Génesis, lo que comentábamos, ¿no? De dónde inicia la cruz. Y eso ejemplifica o entiende más
pues todo lo que conocemos de iglesia o ahora de la divina voluntad, ¿no? O sea, para mí, pues cuadro todo, ¿no? Con todos los conocimientos anteriores y tras, sí, digo, bueno, ahí va. Lo cuadro, pues cada concepto, porque son nuevos, parecieran mentiras, lo digo para mí. Muchas cosas son nuevas y ya le he comentado lo de 6,000 años del hombre. Sí tenía uno cierta idea, pero que te lo afirme es diferente. Lo del origen de la cruz, que te lo afirmen. Y luego lo que yo creo que todavía no sé, por mi parte lo digo, como que no entendemos o no entendiéramos que cómo Dios se mueve en el pasado, presente y futuro. Mi mente o nuestra mente tal vez, no sé si estoy bien en hablar en plural. Somos limitados a entender eso, pues, o yo hago por mí, como un acto o el misma anunciación de Jesús, como él la visualiza desde 4,000 años, más o menos, antes, pues, desde Adán y Eva, de cuando los corre. Entonces, para mí muy interesante el tema, clarifica, profundiza, en mi caso, ¿no? Muchos conceptos que tengo de iglesia o del evangelio. No, pues gracias, Sergio, por compartirnos. Profundiza o hace pleno el conocimiento que ya podríamos tener de la revelación pública, ¿no? ¿no? Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles y les deseo un divino reposo en Jesús esta noche y les mando un fuerte abrazo a todos. Oh, gracias, Martín. Igualmente, Buenas noches.